Muy bien, hermanos, vamos ahora a tener la lectura de la palabra del Señor. Os invito a que podamos leer nuestras Biblias, abrir nuestras Biblias y leer en el libro de los Hechos en el Nuevo Testamento, en el capítulo 2. Vamos a leer entonces a partir del versículo 40. Y dice así la palabra del Señor. Y con otras muchas palabras testificaba y exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra con alegría fueron bautizados y fueron añadidas a ellos aquel día como 3.000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión y en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino gran temor a toda persona, y muchos prodigios y señales eran hechos por los apóstoles, y todos los que creían estaban juntos y tenían todas las cosas en común, y vendían las posesiones y los bienes, y los repartían a todos según la necesidad que tenían cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Amén. El Señor bendiga su santa palabra. En el último mensaje estuvimos se puede decir haciendo el paso, ¿no?, de lo que habíamos estado considerando en Génesis 2, lo último, el pacto del matrimonio, al pacto de la iglesia. Estamos considerando a partir de esta cita, ¿no?, de este dicho de William Carey, el padre de las misiones modernas: espera del Señor grandes cosas, emprende también grandes cosas para el Señor, y esperando que el Señor durante este año nos lleve a renovar nuestro pacto, nuestra entrega al Señor, el pacto con Él, sellado por el bautismo. Y bien, entonces vamos a abundar en esta línea ahora acerca de la iglesia y acerca de la membresía, ¿no?, y de la membresía de la iglesia. Y creo que esto nos puede ser útil a todos, ¿no?, ya seamos miembros de la congregación o no, o tal vez nos estemos planteando la posibilidad, ¿no?, de serlo. Entonces nos puede llegar a ser, creo, útil, ¿no?, a partir de dos simples preguntas, ¿no? ¿Por qué tengo que ser miembro de la iglesia? ¿Por qué tengo que ser miembro de la iglesia? Una pregunta legítima, ¿no? Y la segunda, ¿por qué tengo que ser miembro precisamente de esta iglesia? Precisamente de esta iglesia. Y bien, entonces creo que en este texto de Hechos, ¿no?, nos puede ayudar, ¿no?, a poder responder estas preguntas. Este capítulo 2 de Hechos, sabemos, es la predicación del apóstol Pedro en el día de Pentecostés, cómo predicó el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo había sido derramado, había grandes multitudes de distintos países que estaban reunidos en Jerusalén, y entonces los apóstoles y los cristianos hablaron en nuevas lenguas, en las lenguas de cada nación que estaba ahí congregada, y el apóstol Pedro predicó el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces habló del Señor Jesucristo, de su vida, de sus milagros, de sus obras, y cómo también Él fue muerto por las intrigas de los judíos, pero el Señor lo resucitó, y de esa manera lo ha declarado el Señor. Pero les tuvo también a ellos declarando,
¿cómo decirlo? Pues estaba denunciando ese pecado de haberlo entregado a la muerte, y que tenían, por tanto, que arrepentirse de este pecado. Es como acabó la predicación en el versículo 38, diciendo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Bien, pues entonces los versículos que hemos leído a continuación del 40 se puede decir que es el resultado de este llamamiento, de esta predicación, ¿no? De aquellos que recibieron entonces esta predicación, dice, con agrado. Y pues, ¿cuál fue el resultado? Que la iglesia pues aumentó, que la iglesia creció con la, digamos, adhesión de nuevos miembros. Y entonces en estas palabras, aquí del versículo 40 al 47, sobre todo los versículos 40, 41 y 47, pues podemos ver, ¿no?, acerca de esta necesidad de ser miembro de la iglesia. Digo necesidad porque podemos ver aquí dos imperativos. Primeramente, el imperativo de ser salvo. Vemos el versículo 40, dice, con otras muchas palabras, testificaba y exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Entonces vemos, es imperativo, es una orden: sed salvos de esta perversa generación. Y esta frase, bueno, pues esta expresión, perversa generación, llama la atención. ¿A qué se refiere? Bueno, pues entonces esta la encontramos, bueno, tal como está en el griego. La palabra es escolios, de la que también pues se tiene, por ejemplo, escoliosis, es literalmente torcida. Y la encontramos esta expresión, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio capítulo 32, en el versículo 5, y tenemos ahí generación torcida y perversa. Esta misma expresión es generación torcida. Bien, pues entonces uno se puede preguntar: torcida, ¿con respecto a qué? ¿Con respecto a qué? Pues con respecto a Dios. Leemos en el versículo 4: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. Aquí está entonces haciendo referencia a Israel, y entonces está diciendo que sus caminos, su manera de ser y de vivir son torcidos. Es como un camino pues lleno de curvas, lleno de subidas y de bajadas. Cuando uno está en ese camino, uno no sabe ni a dónde va. Curvas, subidas y bajadas, no ve el final del camino. Es lo mismo que estar en tinieblas. Bien, pues esto es también la razón por la cual la predicación de los profetas al pueblo es dejar ese camino torcido, el dejar de ser una generación torcida. La generación torcida está siguiendo a su padre el diablo. En Isaías 27 está hablando de Leviatán. Con la imagen está hablando del Leviatán, del diablo, y dice que es la serpiente veloz, y el Leviatán, serpiente tortuosa, porque es torcida, porque es mentirosa, simuladora. Bien, pues entonces se tiene que dejar esos caminos torcidos,
en Isaías capítulo 40 es la predicación, sí, que se tenía que hacer: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Y todo valle sea alzado, bájese todo monte y collado, lo torcido se enderece y lo áspero se allana. Entonces vemos que esto es precisamente la predicación de Juan el Bautista, cuando ya fue el cumplimiento del tiempo, cuando ya vino pues el Mesías, el Señor Jesucristo a Israel, en el tiempo de su manifestación. Pues lo hizo predicando, citando precisamente estas palabras de Isaías, de hacer rectos sus caminos delante de Dios. Y bien, pues es también lo que el Señor Jesús, pues muchas veces en el Evangelio pues hablaba y decía pues de Israel, que es generación perversa, por ejemplo en Mateo 17 y 17. Pero los cristianos son los que han salido de esta generación torcida, no solamente de Israel, sino también de todas las naciones. Y es por eso que el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, en el versículo 15 dice: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin culpa, en medio de una generación torcida y perversa, entre los cuales resplandecéis como luminares del mundo. Los cristianos, la iglesia, son la luz del mundo que brilla en un mundo de tinieblas, en medio de una generación torcida y perversa. Entonces esto nos ayuda entonces a entender este mensaje, este llamamiento: sed salvos de esta generación torcida. Sed salvos, ¿sí? ¿Cómo? Pues sed salvos arrepintiéndoos de los pecados, apartándoos por medio del arrepentimiento de esta generación torcida. Arrepentíos, por lo tanto, de vuestros pecados, arrepentíos de vuestras culpas, lamentad vuestras culpas, las culpas de vuestros pecados, y por lo tanto dejad de hacer esos pecados y hacer, por lo tanto, rectos vuestros caminos con vidas que guarden los mandamientos rectos y justos del Señor. Entonces vemos, esta es la idea, ¿no?, de salirse, ¿sí?, de esta generación del mundo. Y bien, pues esto es a tener en cuenta, evidentemente, porque nos enseña acerca del ser miembro de la iglesia. El ser miembro de la iglesia no es como formar parte de cualquier otra agrupación o de cualquier otra asociación de los hombres, ¿no? Formar parte voluntariamente de una asociación según como sean nuestros gustos o nuestras inclinaciones, ¿no? Por supuesto que a la iglesia pues se forma parte de ella de manera voluntaria, nadie obliga a nadie, pero no es por afinidad de ideas o afinidad de gustos, ¿no? Se forma parte si uno ha salido de la corriente de este mundo. Si uno no se ha arrepentido de sus pecados, está siguiendo esta corriente de este mundo. Está siguiendo el camino ancho y amplio que lleva a la condenación. Uno está todavía, por lo tanto, en sus pecados. Y el fin del mismo, si no hay arrepentimiento, es la ira de Dios y la condenación. Es el Señor Jesucristo el único que nos libra de la ira venidera, como nos dice Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 10. El Hijo que nos libra de la ira venidera.
Entonces vemos la iglesia, y ser pues miembro de la iglesia es porque uno se ha salido de este mundo y de estos caminos de pecado, de esta generación que ha desdeñado la ley y los mandamientos y al Señor y se ha apartado. Bien, pues vemos, esta es la primera razón, ¿no? El imperativo de ser salvo. Esta razón entonces vemos que es, se puede decir, vertical, que tiene que ver con el Señor, que es entonces un movimiento de salida de esta generación entorcida, ¿no? Y bueno, pues es como resultado, por lo tanto, de que uno ha recibido también la palabra del Señor y el mandamiento, el llamamiento a ser salvo y del arrepentimiento de pecados. Bien, pues este sería el primero de estos dos imperativos. Y el segundo, pues volviendo aquí a Hechos, capítulo 2, pues se puede decir como el imperativo de ser iglesia. Imperativo de ser iglesia. El imperativo de ser salvo, primeramente el imperativo de ser iglesia. En segundo lugar, no hay aquí un mandamiento, ¿verdad? Aquí como lo leemos en cuanto a ser salvo. Pero vemos que es el resultado de Dios, de la obra de Dios en ellos. Sed salvos de esta perversa generación. Después dice que los que recibieron su palabra con alegría fueron bautizados y fueron añadidas a ellos aquel día como 3.000 personas. Vemos, se les añadió porque fueron añadidas. ¿Quién les añadió? Leemos en el versículo 47, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Era el Señor, por lo tanto, quien obraba en sus corazones, era el Señor quien abría el corazón de ellos a su palabra, quien les daba el arrepentimiento y por lo tanto el resultado era que se añadían a la iglesia. Eso completa, por lo tanto, esa obra de salvación de Dios. Y vemos entonces que en la Escritura el añadirse al pueblo de Dios, cuando uno ha sido redimido, cuando uno ha sido salvado, no es que sea algo, por así decirlo, opcional, sino que es, digamos, el movimiento, se puede decir, natural. Cuando uno es redimido es añadirse al pueblo redimido del Señor. Y este patrón lo encontramos en las Escrituras, por ejemplo, ya en el Antiguo Testamento, en Éxodo, en el versículo 12. Éxodo, capítulo 12, versículos 37 y 38, cuando Israel salió de Egipto, pues entonces se le añadió también gran número de personas que no eran de Israel. Partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot como 600.000 hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes, y ovejas y muchísimo ganado. Gentes, es decir, gente que no era del pueblo de Israel, que estaban pues mezclados con ellos, que se habían pues añadido a ellos, ¿no? Y bueno, pues también leemos en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 14, está hablando por lo tanto del tiempo, de los últimos tiempos, los tiempos del Mesías, del Señor Jesucristo, y leemos ahí en el capítulo 14, versículo 1, porque Jehová tendrá piedad de Jacob y todavía escogerá a Israel y lo hará reposar en su tierra, y a ellos se unirán extranjeros, y se juntarán a la familia de Jacob. A ellos se juntarán extranjeros y se juntarán a la familia de Jacob. Por lo tanto, lo que vemos aquí en Hechos capítulo 2
no es que sea algo fuera de, digamos, lo normal. Es lo normal, es el patrón de la palabra de Dios. Y vemos pues que sí, se le añadió pues el gran número. Dice que se le añadió como 3.000 personas en el versículo 41. También en el capítulo 4, versículo 4, se le añadió, muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como de 5.000. Como 5.000. O en el capítulo 5, versículo 14. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número de hombres como de mujeres. O también, por último, en Hechos, capítulo 11 y versículo 24. Hechos 11, 24. No parece que sea 11, Hechos 11, 24. Sí. ¿Sí? Hechos 11, 24. Porque... no, a mí no me sale, pero bueno. Al final del versículo. Hechos. Sí. La segunda parte. 24. La segunda parte del versículo. Ah, sí, perdón. Porque era un varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud, sí, fue agregada al Señor, una gran multitud. Entonces vemos, este es el movimiento normal. Y en el libro de los Hechos, y en el capítulo 1, versículo 15, allí leemos que cuando el Señor Jesucristo fue ascendido a los cielos, la iglesia era simplemente de 120 personas. El capítulo 1, versículo 15, aquellos días Pedro se levantó en medio de los discípulos y el grupo de las personas era como de 120 en número. Y lo que hemos estado hablando, leyendo estos versículos, sobre todo es en cuanto a Jerusalén. Entonces, en 30 años, desde que Jesucristo fue ascendido a los cielos, hasta 30 años después, cuando el apóstol Pablo iría preso a Roma, pues vemos el crecimiento extraordinario de la iglesia. Y había pues entonces una gran iglesia de miles de miembros en Jerusalén. Había iglesias en toda Judea, había iglesias en toda Samaria, había iglesias en pues, las regiones y todas las ciudades al borde del Mediterráneo, lo que es el actual Líbano, Siria, Turquía y Grecia. En todas las ciudades más importantes había iglesias, y hasta había una iglesia importantísima también en la misma capital del imperio, en Romanos, como vemos al final de la carta, compuesta por gran multitud de gente, y que incluso había llegado hasta la misma casa del César, del emperador, que también se habían convertido. Así, por lo tanto, vemos en el Nuevo Testamento que, bueno, el patrón normal de la iglesia es el crecimiento. Es el crecimiento por la adhesión de aquellos que han recibido la palabra para salirse de esta así generación torcida y perversa. El movimiento, por lo tanto, normal es entrar en la iglesia. Y entonces esto es, por lo tanto, algo que si el primero tiene que ver con Dios, esto se puede decir que es más horizontal, tiene que ver con la iglesia. Añadirse a la iglesia, entrar en ella para crecer en el conocimiento de Dios y su palabra allí, para fructificar y dar fruto como creyente, para pues también perseverar en la gracia y perseverar hasta el fin. Y bien, pues esto nos ayuda a pensar, ¿no? A todos, ¿no? Acerca precisamente del crecimiento de la iglesia y del ser miembro de la iglesia. Por una parte, pues vemos a la iglesia misma. El patrón normal de la iglesia, por parte de Dios,
es el crecimiento. Se podría decir que es incluso algo normativo para la iglesia. El crecimiento. El primer mandamiento, lo hemos estado viendo en Génesis 1 al hombre, era fructificar y multiplicaos. Y lo que vemos en la Biblia para la iglesia no es otra cosa que el fructificar y el multiplicarse. Y de hecho el crecimiento es simplemente fructificar, dar fruto. ¿Qué tiene que hacer pues un árbol, un manzano, cualquier otro árbol para dar fruto? Si está sano, normalmente va a dar fruto, sin más. Es lo natural, por la presencia, por lo tanto, pues sí, de que está recibiendo el alimento del suelo y lo recibe por medio de la savia. Es igual también con el creyente y es igual también con la iglesia. Si está unido a Cristo, recibe de Él el alimento y da fruto, ya sea, por lo tanto, el creyente, el fruto de la gracia, el fruto del Espíritu, o la iglesia, ese fruto también se manifiesta en crecimiento, que el Señor añade a los que han de ser salvos. Es algo natural. Y si no se da pues ese fruto de crecimiento, uno se puede pues preguntar por qué es así. ¿Qué es lo que ocurre que no hay crecimiento? Claro que podemos decir, y es cierto, sí, en parte es cierto, por supuesto que lo es, Dios es soberano. Dios es soberano y da pues siempre conforme a su voluntad, y ciertamente el Señor es soberano. Pero hay que hacer atención, no vaya a ser que esto sea a veces una excusa para no ver también nuestra responsabilidad en cuanto a las cosas del Señor. Porque bueno, hablando de lo que ha sido mi experiencia ya en el ministerio, que ya llevo 23 años en el ministerio, pero ya no solamente en el ministerio, sino en el Señor, desde mi conversión, ¿no? 33 años en el Señor ya. Mi experiencia es ver que normalmente cuando no hay crecimiento es debido a ¿qué? Debido al pecado. Al pecado. No un pecado a lo mejor palmario, evidente, ¿no? Que todo el mundo lo ve, que todo el mundo pues está clarísimo, sino más bien un pecado oculto. Un pecado latente, soterrado. Incluso que la gente no lo vea. Podría ser incluso que es un pecado que está desde el origen mismo de esa iglesia local o congregación. O es algo que sobreviene, comienza bien, pero después sobreviene y pues la cosa no continúa bien. Y bueno, pues entonces lo que ocurre es, pues eso, cuando hay ese pecado, pues se estancan las cosas, se estanca la iglesia, y cada vez en vez de ir a mejor, pues la cosa se estanca, se va a peor, y al final, pues más que ese movimiento de adhesión, pues más bien es el movimiento al contrario, que la gente pues acaba yéndose. Y es algo que lo hemos podido ver una y otra vez en estos años. Que allí donde había ese pecado, que al final ha salido a la luz y se ha manifestado, pues al final pues uno atacaba y dice, pues es normal. Es normal. Entonces esto nos habla y nos recuerda de la responsabilidad de todos nosotros. Porque el pecado de uno realmente afecta a todos, a la iglesia. No hay tal cosa como pecado particular. Sí, claro, cometemos cada uno. Pero tiene estas consecuencias para todos. De la que nos advierte la palabra acerca de la palabra de la levadura, ¿no? Basta una poca levadura para leudar toda la masa. Entonces hemos de guardar nuestra vida, guardar nuestro caminar, porque esto afecta a todos. Y por supuesto esto es un llamamiento
para todos nosotros y a tenerlo esto siempre presente bajo las palabras de Gálatas capítulo 6, si alguno fuere sorprendido en alguna falta entre vosotros, ¿no? Es para la restauración, es para la restauración, dice Gálatas capítulo 6, versículo 1, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, dice restaurad al tal, dice con espíritu de mansedumbre, dice considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. No es entonces desde una superioridad teórica que uno pueda hacerlo, sino para que, para restaurar al tal, sobrellevad los unos las cargas a los otros y cumplid así la ley de Cristo. Bien, pues entonces esto es por una parte a tener en cuenta en cuanto a la iglesia, que es algo que tenemos que esperar del Señor y que tenemos una responsabilidad todos y cada uno también para que así sea. Si la planta está enferma, hay moho, hay algún tipo de enfermedad de la planta, no va a haber fruto. Si la planta está sana, lo natural es el fruto. Y esto es en cuanto a la iglesia, pero después también está en cuanto a los miembros, tal vez aquellos que también se puedan estar planteando la posibilidad de llegar a ser miembro. ¿Por qué ser miembro de la iglesia? Y decíamos, ¿por qué ser miembro de esta iglesia en particular? Bueno, creo que, espero que, lo hayamos visto, no es algo, por lo tanto, el ser miembro se puede decir opcional. Uno no puede, pues, retraerse, privarse de ser miembro de la iglesia. No puede hacerlo. Si uno ha sido salvo, es hijo de Dios. Y si es hijo de Dios, ha de estar con los otros hijos de Dios. Nos acordábamos, la casa de Dios, la familia de Dios. No podemos ponernos aparte. ¿Por qué nos hemos de poner aparte de los otros hijos de Dios? Tal vez es que tenemos prejuicios. Tal vez es que nos falta a lo mejor lanzarnos. Tal vez es falta de confianza, no sé. Pero bueno, lo importante es ver las cosas desde el punto de vista de Dios, y lo que hemos visto es el resultado de haber sido salvo. Es lo natural. ¿Y por qué ser entonces miembro en particular de esta congregación reformada? Bueno, pues si habéis estado visitándonos lo suficiente, creo que habréis podido ver que en nuestra congregación, en nuestra iglesia, pues se podría resumir esto en dos palabras pues sencillas. La primera de ellas es la palabra. La palabra. Nosotros como iglesia esperamos pues que todo lo que hagamos como iglesia sea bíblico, sea conforme a la palabra, sin añadir y sin sustraer, ¿no? Y bien, pues entonces, no digo que seamos perfectos, porque no lo somos, y seguro que tenemos que corregir todavía cosas, pero nuestro deseo, nuestro anhelo es que sea bíblico en todo, y creo que esto pues se puede ver en los cultos, los cantos en los salmos, las lecturas, ¿no?, que le damos el lugar de las lecturas de la palabra, ¿no?, en el culto, el lugar que se le da a la predicación en el culto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ¿por qué esta congregación? Bueno, pues por un lado está esto, ¿no? Seguro que hay otros lugares pues más atractivos, ¿no?, se puede decir, aunque solamente fuera por la música que se escucha, los instrumentos musicales, el ambiente que pueda haber, etcétera, etcétera. Pero esto es lo único que podemos decir de nosotros como congregación. Y por otra parte, importante, la segunda palabra a tener en cuenta es reforma. Reforma. Y esto es lo que sin duda nos define
a nuestra iglesia es que nuestro mensaje es que, bueno, las cosas no es déjalas, ya está bien así. No hay que mover las cosas, no hay que preocuparse en tratar de cambiar las cosas, ¿no? El mensaje que como iglesia queremos nosotros pues, traer en este tiempo es precisamente la necesidad. Es necesario que haya reforma, es necesario que haya reforma en este tiempo, es necesario que haya reforma en general en la sociedad, incluso pues, en los magistrados, incluso en el gobierno de las naciones, pero también, sobre todo, en la iglesia. Y entonces, pues nuestra iglesia lo que de una manera clara quiere traer en este tiempo es este mensaje de reforma. Que nuestra congregación local aquí, la única que tenemos en España ahora, Rubí, pues sea, digamos, un estandarte de esta reforma necesaria. Y que el Señor pues, nos permita así crecer y nos permita también crecer en número de congregaciones, ¿no? Y de esta manera pues poder ser ejemplo y poder tener pues esta incidencia en la reforma. No nos, como digo, nos queremos conformar con menos. Este es el mensaje nuestro. Este es el mensaje nuestro. Reforma. No lo queremos para mañana, lo queremos para hoy. Queremos reforma bíblica según la palabra del Señor, que todas las cosas sean, por lo tanto, cuestionadas en base a la autoridad soberana de la Escritura. Que todas nuestras ideas que podamos tener en cuanto al funcionamiento de la sociedad o en cuanto a la Iglesia sean cuestionadas por la autoridad soberana de la Escritura. Eso es para nosotros ser reformado. Y eso es lo que nosotros queremos ver en este tiempo. Ya digo, no mañana, lo queremos ver ahora. Y es entonces lo que creo que conviene tener presente, lo que nos define. Este es el mensaje que no vamos a dejar de dar. No vamos a dejar de dar este mensaje. Es lo que nos llevó seguramente hace 20 años a otros lugares, ¿no? Y es lo que ahora seguramente también nos ha traído aquí, en los planes del Señor. Vamos entonces, hermanos, a seguir pues, el camino que el Señor nos pone por delante. Caminos rectos, los caminos rectos de su palabra, para que los transitemos todos juntos en la comunión de los santos. En la comunión de los santos. Bien, hermanos, pues que así sea. Que el Señor pues, nos ayude a cumplir pues, con este llamamiento que el Señor nos hace a todos en su palabra. Amén. Amén. Oramos al Señor. Señor Padre nuestro, pues venimos, Señor, a tu presencia, Señor, ahora. Damos pues darte gracias, Señor, por este tiempo que nos das, Señor, de estar meditando en tu palabra, Señor, y gracias pues porque tú has obrado en nosotros esta obra de salvación, de apartarnos de los caminos torcidos, perversos, Señor, sinuosos, cuando estábamos, Señor, lejos de ti, lejos de tu salvación. Gracias que nos has dado a tu Hijo Jesucristo y el conocimiento de tu palabra. Gracias que nos has llamado y nos has introducido en tu iglesia, Señor, fuera de la cual no hay salvación en general, y nos has dado, Señor, además el ser miembros de esta en particular. Y pedimos, Señor, que podamos nosotros estar cerca de ti, seamos guardados de mal, que demos gracia, que demos el fruto en tu gracia, y nos guardes, Señor, de pecado, Señor, tanto personal como también como congregación. Te pedimos, Señor, que podamos ver tu gracia en este tiempo, que tú puedas, Señor, también obrar poderosamente con tu palabra, que tú puedas ir añadiendo cada día a los que sean salvos, Señor, por la predicación de tu palabra,
Y Señor, que podamos ver grandes obras en este tiempo, que tú llames, Señor, a la obediencia de la fe a las naciones, que tú, Señor, hagas que el nombre de Cristo sea honrado y reverenciado como Rey de Reyes y Señor de los Señores, y que los reyes de la tierra pues lo reconozcan y lo sirvan. Queremos, Señor, también pedirte que las iglesias del Señor sean reformados según la luz verdadera de tu palabra. Señor, que tú tengas, Señor, piedad todavía de tu iglesia que está en dispersión, Señor, y está en el destierro. Queremos pedirte, Padre, que puedas sacar todavía de la iglesia que está bajo el anticristo romano, Señor, a grandes multitudes. Queremos, Señor, también que tú puedas traer la reforma según la luz de tu palabra, Señor, a las iglesias protestantes reformadas, que nos unas en la verdad de tu palabra, y que tu iglesia, Señor, tenga el rostro de tu iglesia tal como aparece en las Sagradas Escrituras. Padre nuestro, pues queremos pedirte que nos ayudes, Señor, que no tengas en cuenta, Señor, nuestras faltas y nuestros pecados, sino que nos guíes continuamente al arrepentimiento, Señor, a no sentirnos o creernos mejores que los demás, Señor, sino, Señor, el ser conscientes de la gran responsabilidad que nos das a cada uno. Gracias, Señor, pues queremos darte, pedimos al Señor que tu palabra la guardemos en nuestras vidas y corazones para que podamos cumplir tu voluntad. Te lo pedimos pues todas las cosas en el nombre del que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, tu Hijo amado Jesucristo. Amén.